¿por qué Dios quiere que abraces la soledad? A veces, Dios nos pide que caminemos por un sendero que se siente solitario. Miras a tu alrededor y parece que todos los demás tienen a alguien, un grupo, una multitud, una tribu. Pero para ti, Dios tiene un viaje distinto. Hay poder en eso. Hay un propósito en eso. Dios sabe que en ocasiones necesitas apartarte para ser elevado. Si siempre estás rodeado de gente y distraído por opiniones ajenas, corres el riesgo de perder su voz, su dirección y su plan. En la quietud, en la calma, es donde verdaderamente puedes oírlo hablar. En esos momentos de soledad comienza a moldearte, a formarte y a revelarte la persona que Él te creó para ser. Muchas personas escuchan la palabra soledad y piensan en un castigo, como si hubieran hecho algo mal. Pero, ¿y si te dijera que estar solo podría ser el regalo más grande que Dios te puede dar? En esos instantes aprendes a depender menos de la gente y más de aquel que te hizo y que de verdad te conoce. Cuando tu fuerza proviene de una fuente divina, nada puede detenerte. Dios usa este tiempo para mostrarte cosas de ti mismo que jamás verías si estuvieras sumergido en las expectativas y opiniones de los demás. Él quiere que abraces la soledad porque sabe que ahí es donde empieza la verdadera transformación. Cuando te paras a solas con Dios, te vuelves más fuerte, más sabio, y entiendes mejor quién eres y en qué crees. Y no te equivoques. Estar solo no significa sentirte aislado o solitario. Hay una gran diferencia. La soledad es la ausencia de personas, pero elegir estar a solas con Dios es centrarte en Él. En esos espacios que parecen vacíos, Él renueva tu corazón y te da una paz que ninguna multitud, ningún número de seguidores ni ninguna relación podrán darte. Cuando abrazas la soledad, abrazas la obra de Dios en tu vida. Demuestras que estás listo para recibir su guía, que confías en su tiempo y que crees que Él sabe mejor que tú lo que realmente necesitas. Esto no es un castigo, es preparación. Te está fortaleciendo, porque la misión que tiene para ti requiere una base firme de fe y resistencia. Y a veces, esa base solo puede construirse en la soledad. Así que no huyas de estar solo. No corras a la multitud con la esperanza de llenar un vacío, porque lo que te falta no está fuera de ti. Es algo que solo Dios puede llenar dentro de ti. El crecimiento divino en la soledad. La soledad suele verse con temor o recelo, pero en realidad es el lugar donde el crecimiento divino puede arraigar con más fuerza. En nuestras vidas agitadas, repletas de ruido y distracciones, a menudo nos desconectamos de nuestra identidad y de nuestro propósito. La soledad se convierte en un espacio esencial, no de aislamiento ni de vacío, sino de oportunidad fértil, donde Dios realiza su obra más profunda en nosotros. Cuando estamos constantemente rodeados, nuestros pensamientos, emociones y decisiones se ven influidos de maneras que ni siquiera notamos. Las voces de amigos, familiares y colegas pueden ahogar la suave voz de Dios. Quizá tomemos decisiones basadas en lo que otros consideran correcto o popular, en lugar de lo que realmente se alinea con el plan único de Dios para nosotros. La soledad despoja esas influencias, creando un espacio donde podemos oír con claridad la voz de Dios, su paz y su dirección. En ese ambiente sagrado, Él nos revela verdades que pasan inadvertidas en el caos diario. La soledad permite a Dios guiarnos de vuelta a nuestro verdadero camino, recordarnos sus promesas y mostrarnos los pasos que necesitamos dar para acercarnos más a Él. A menudo, Dios nos llama a la soledad para refinarnos. Al igual que los metales preciosos, que necesitan pasar por el fuego para purificarse, nosotros también necesitamos momentos de silencio y separación para profundizar en nuestra fe y fortaleza espiritual. ¿Por qué Dios quiere que abraces la soledad? A veces, Dios nos pide que caminemos por un sendero que se siente solitario. Miras a tu alrededor y parece que todos los demás tienen a alguien, un grupo, una multitud, una tribu. Pero para ti, Dios tiene un viaje distinto.
Hay poder en eso. Hay un propósito en eso. Dios sabe que en ocasiones necesitas apartarte para ser elevado. Si siempre estás rodeado de gente y distraído por opiniones ajenas, corres el riesgo de perder su voz, su dirección y su plan. En la quietud, en la calma, es donde verdaderamente puedes oírlo hablar. En esos momentos de soledad comienza a moldearte, a formarte y a revelarte la persona que Él te creó para ser. Muchas personas escuchan la palabra soledad y piensan en un castigo, como si hubieran hecho algo mal. Pero, ¿y si te dijera que estar solo podría ser el regalo más grande que Dios te puede dar? En esos instantes aprendes a depender menos de la gente y más de aquel que te hizo y que de verdad te conoce. Cuando tu fuerza proviene de una fuente divina, nada puede detenerte. Dios usa este tiempo para mostrarte cosas de ti mismo que jamás verías si estuvieras sumergido en las expectativas y opiniones de los demás. Él quiere que abraces la soledad, porque sabe que ahí es donde empieza la verdadera transformación. Cuando te paras a solas con Dios, te vuelves más fuerte, más sabio y entiendes mejor quién eres y en qué crees. Y no te equivoques, estar solo no significa sentirte aislado o solitario. Hay una gran diferencia. La soledad es la ausencia de personas, pero elegir estar a solas con Dios es centrarte en Él. En esos espacios que parecen vacíos, Él renueva tu corazón y te da una paz que ninguna multitud, ningún número de seguidores ni ninguna relación podrán darte. Cuando abrazas la soledad, abrazas la obra de Dios en tu vida. Demuestras que estás listo para recibir su guía, que confías en su tiempo y que crees que Él sabe mejor que tú lo que realmente necesitas. Esto no es un castigo, es preparación. Te está fortaleciendo porque la misión que tiene para ti requiere una base firme de fe y resistencia. Y a veces, esa base solo puede construirse en la soledad. Así que no huyas de estar solo. No corras a la multitud con la esperanza de llenar un vacío, porque lo que te falta no está fuera de ti. Es algo que solo Dios puede llenar dentro de ti. El crecimiento divino en la soledad. La soledad suele verse con temor o recelo, pero en realidad es el lugar donde el crecimiento divino puede arraigar con más fuerza. En nuestras vidas agitadas, repletas de ruido y distracciones, a menudo nos desconectamos de nuestra identidad y de nuestro propósito. La soledad se convierte en un espacio esencial, no de aislamiento ni de vacío, sino de oportunidad fértil donde Dios realiza su obra más profunda en nosotros. Cuando estamos constantemente rodeados, nuestros pensamientos, emociones y decisiones se ven influidos de maneras que ni siquiera notamos. Las voces de amigos, familiares y colegas pueden ahogar la suave voz de Dios. Quizá tomemos decisiones basadas en lo que otros consideran correcto o popular, en lugar de lo que realmente se alinea con el plan único de Dios para nosotros. La soledad despoja esas influencias, creando un espacio donde podemos oír con claridad la voz de Dios, su paz y su dirección. En ese ambiente sagrado, Él nos revela verdades que pasan inadvertidas en el caos diario. La soledad permite a Dios guiarnos de vuelta a nuestro verdadero camino, recordarnos sus promesas y mostrarnos los pasos que necesitamos dar para acercarnos más a Él. A menudo, Dios nos llama a la soledad para refinarnos. Al igual que los metales preciosos, que necesitan pasar por el fuego para purificarse, nosotros también necesitamos momentos de silencio y separación para profundizar en nuestra fe y fortaleza espiritual. Este proceso de refinamiento no es siempre fácil. De hecho, puede ser muy retador. Tal vez enfrentemos nuestros miedos y debilidades cara a cara, pero justo ahí, en esa honestidad cruda, Dios comienza su obra. Durante la soledad, nos permite confrontar esos aspectos de nosotros mismos y, con su guía, superarlos. Es aquí donde Dios fortalece nuestra fe, enseñándonos a confiar plenamente en Él, a soltar temores y a creer en su tiempo y en sus planes para nuestra vida.
conexión íntima con Dios. En la soledad, Dios nos invita a acercarnos más a Él, a profundizar nuestra relación y comunión. A menudo acudimos a Dios cuando tenemos necesidades, en busca de ayuda, dirección o consuelo. Pero en la soledad, venimos a Él con la disposición de escuchar, aprender y crecer. Es el momento de cultivar una relación íntima, de entender su corazón y su carácter en un nivel más profundo. En este tiempo sagrado descubrimos la paz, la fuerza y la sabiduría que solo Él puede otorgar. Reconocemos que la presencia de Dios basta para llenar cada vacío, calmar cada temor y dar claridad en cada confusión. Cuanto más tiempo pasamos a solas con Dios, más comprendemos que no solo es nuestro Creador, sino también nuestro compañero más cercano, nuestra guía y nuestra fuente de fuerza. En esta soledad, empezamos a vernos como Dios nos ve, en lugar de conformarnos con la mirada del mundo. El mundo suele medir el éxito con base en logros externos, riqueza material o estatus social. Pero la medida de Dios es diferente. Él se fija en el corazón, en el carácter, en la fe y en el amor que tenemos por Él y por los demás. En la soledad, Dios nos ayuda a soltar los estándares de la sociedad y a abrazar su perspectiva. Entendemos que nuestro valor no depende de lo que hacemos, ni de lo que otros piensen de nosotros, sino de quiénes somos en Él. Fortaleza y resiliencia en la soledad. La soledad se convierte en un lugar donde desarrollamos resiliencia. La vida está llena de desafíos y obstáculos. Puede ser fácil desanimarnos o perder la esperanza. Pero en la soledad, Dios nos fortalece desde adentro, construyendo una base de fe y resistencia, que puede resistir cualquier tormenta. Nos enseña que la verdadera fortaleza no proviene de la aprobación de los demás ni de nuestras propias capacidades, sino de su poder obrando en nosotros. En la soledad aprendemos a confiar en las promesas de Dios, a creer en su fidelidad y a apoyarnos en su fuerza más que en la nuestra. Esta resiliencia se convierte en parte de nuestro ser, permitiéndonos enfrentar las dificultades de la vida con valentía, esperanza y confianza. Nos arraigamos en la fe, seguros de que, con Dios a nuestro lado, podemos vencer cualquier reto que aparezca. El sentido renovado de propósito. La soledad nos brinda un sentido renovado de propósito. A menudo vamos por la vida cumpliendo tareas y obligaciones sin realmente detenernos a pensar en el porqué. Pero en la soledad, tenemos espacio para mirar el panorama completo. Dios nos recuerda los sueños que ha puesto en nuestro corazón, los dones y talentos que nos ha dado, y el llamado que ha depositado en nosotros. Empezamos a ver cómo cada experiencia, lección y desafío ha sido parte de su plan para prepararnos. Dios también usa la soledad para enseñarnos paciencia y confianza. En un mundo que va a toda prisa, donde la gratificación instantánea es la norma, esperar puede resultar pesado. Pero en la soledad aprendemos que el tiempo de Dios es perfecto y que cada temporada tiene un propósito. A veces, Él retrasa ciertas bendiciones u oportunidades porque aún no estamos listos para recibirlas. Está trabajando en nuestro corazón y preparándonos para lo que viene. La soledad también nos ayuda a apreciar la belleza de la sencillez. Nuestra vida suele complicarse con preocupaciones, presiones e innumerables distracciones. Pero en el silencio y la calma, descubrimos que la verdadera alegría y plenitud no provienen de acumular cosas o de alcanzar estatus, sino de la simple y profunda verdad de que somos amados por Dios. Aprendemos a valorar las pequeñas bendiciones cotidianas, a disfrutar el momento presente y a experimentar la paz que viene de una vida centrada en Él. Cuando Dios elimina distracciones. En ocasiones, Dios aparta de nuestro camino ciertas distracciones para acercarnos más a su voz. Vivimos en un mundo que se mueve sin parar, siempre exigiendo más, donde la prisa y la conectividad constante son la norma. Este ruido constante puede alejarnos de Dios
diluyendo nuestra conciencia espiritual y haciéndonos más difícil sentir su presencia. Pero Dios entiende este reto y, a veces, nos llama a apartarnos del ruido para recordarnos lo que realmente importa. Cuando Dios quita distracciones, no es un castigo, sino una invitación a profundizar en Él. Sin las opiniones e influencias del mundo, empezamos a ver con mayor claridad lo que de verdad importa y lo que no. Podemos distinguir su voz en la quietud y notar que su voz trae paz, claridad y dirección, en lugar de la confusión, ansiedad o estrés, que a menudo genera el ruido exterior. Es la manera en que Dios nos orienta de nuevo a su verdad, a los cimientos de nuestra fe, y a un lugar donde podemos experimentar su amor y guía sin interferencias. Rodearse de fe, no solo de personas. Cuando Dios te coloca en una situación en la que no tienes la compañía o el apoyo constante de otros, puede resultar tentador sentirte aislado o incluso olvidado, pero, en realidad, podría ser el plan divino para fortalecerte y hacerte depender de Él. En estos momentos de soledad descubrimos la profundidad de la provisión, la presencia y el poder de Dios. En lugar de apoyarnos en lo humano, se nos da la oportunidad de forjar una conexión más profunda e íntima con Él. Así es como nace la verdadera fuerza, no de nuestras circunstancias, nuestras relaciones o nuestros recursos, sino de Dios mismo. Y cuando nos apoyamos en Él, nos damos cuenta de que su fortaleza es mucho mayor que cualquier otra fuente. La ayuda humana, aunque reconfortante, suele ser limitada y condicional. La gente se cansa, tiene sus propios problemas o incluso sus propios intereses, pero el apoyo de Dios es constante, incondicional e inalterable. Él no se agota ni se aparta cuando la vida se complica. Está con nosotros en cada temporada, animándonos y sosteniéndonos cuando nos sentimos débiles. Al depender de Dios, conectamos con una fuente de fortaleza infinita, firme y perfecta. Encamínate a descubrir tu verdadero yo. Dios nos llama a abrazar la soledad, porque en ella nos topamos con nuestro verdadero yo, esa parte que a veces ignoramos, ocultamos o distraemos con otras cosas. Cuando estamos rodeados de gente, es fácil quedar atrapados en los roles que nos asignan o en expectativas que creemos que debemos cumplir. Pero en la soledad, ya no hay máscaras. El ruido se apaga y nos enfrentamos cara a cara con quienes somos realmente. Este momento es crucial para nuestro crecimiento personal y nuestra madurez espiritual. Aquí, Dios empieza su trabajo transformador en nosotros. Sin distracciones, vemos nuestros puntos fuertes, nuestros miedos, nuestras dudas y nuestro potencial. Este reflejo sin filtros no busca desanimarnos, sino empoderarnos. Dios nos invita a reconocer a la persona que Él diseñó, con dones únicos, con desafíos que requieren superación y con un corazón listo para ser sanado y moldeado. En la soledad, también nos volvemos más conscientes de nuestros hábitos, pensamientos y emociones. Tal vez descubramos un temor que hemos cargado por años o una sensación de insuficiencia que no habíamos enfrentado. Con amor y paciencia, Dios nos revela esas áreas en las que quiere obrar, para que dejemos de vivir bajo el peso de algo que no nos define realmente. La gracia que libera. Este encuentro honesto con nosotros mismos es también una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de manera profunda. Aunque veamos nuestros defectos o errores, Él los ve también y, aún así, nos ama. Su amor incondicional no se basa en nuestro rendimiento, logros o apariencia. Esa es la clase de amor que transforma, que nos hace dejar de escondernos y nos permite aceptar la persona que Dios ha creado en nosotros. Cuando sentimos esta gracia, dejamos de buscar la aprobación de otros. Comprendemos que la única validación que de verdad importa es la de Dios, y esto nos libera. Aprendemos a depender más de su amor y menos de la opinión del mundo. Y ese es un paso gigantesco hacia la libertad y la autenticidad.
Dios también utiliza la soledad para ayudarnos a soltar lo que ya no necesitamos. Relaciones, hábitos o mentalidades que no van acorde con su plan. Desprendernos de esas cosas puede resultar incómodo o doloroso, pero Dios nos llama a confiar en que sabe lo que es mejor para nosotros. Este acto de soltar es una demostración de fe, es decirle a Dios, creo que tienes algo mejor para mí. Claridad de propósito y visión. La soledad es también el lugar donde descubrimos o redescubrimos nuestro propósito. Con tantas voces y opiniones externas, es fácil perder de vista el rumbo que Dios nos ha marcado. Pero cuando nos alejamos del ruido, hacemos silencio y pedimos su guía. Comenzamos a percibir con mayor nitidez la razón por la que fuimos creados. Dios nos habla en la quietud, mostrándonos los dones y pasiones que ha puesto en nosotros. Con esa claridad, podemos tomar decisiones alineadas a su voluntad, fijarnos metas que reflejen nuestros valores y dedicar nuestra vida a lo que de verdad tiene sentido. Ya no nos medimos según las normas del mundo, sino según el propósito único que Dios ha diseñado para cada uno. Esta claridad se convierte en motivación y confianza. Nos levantamos cada día con el deseo de vivir conforme al plan divino, sin dejarnos arrastrar por comparaciones o presiones externas. Y aunque el camino no siempre sea fácil, la certeza de estar alineados con el llamado de Dios nos da fuerzas para perseverar. La gratitud que nace en la introspección. En la soledad, también cultivamos la gratitud. Cuando hacemos una pausa para reflexionar sobre nuestra vida, nos damos cuenta de todas las formas en que Dios ha estado presente, incluso en las dificultades. Recordamos los momentos en que Él proveyó, guió y consoló. Esta reflexión nos lleva a valorar lo que tenemos y a desarrollar un corazón agradecido. La gratitud es poderosa. Nos enfoca en lo que poseemos en lugar de lo que nos falta y nos recuerda que nunca estamos solos. Al reflexionar con gratitud, nos hacemos más conscientes de la bondad de Dios y más receptivos a su presencia en cada aspecto de nuestra vida. Esa gratitud se convierte en una fuente de alegría y en un motor que nos impulsa a compartir ese amor con los demás. Dios valora que dediquemos tiempo a la introspección. La vida moderna, con su prisa y sus distractores, rara vez deja espacio para detenernos y pensar en lo que realmente importa. Pero cuando cultivamos la soledad como un tiempo de reflexión, abrimos la puerta a la sabiduría y a la transformación. Observamos nuestros patrones de conducta, creencias y sentimientos, no para juzgarnos, sino para crecer. La introspección nos permite ver tanto nuestras fortalezas como las áreas que necesitan desarrollo. Sin este conocimiento de nosotros mismos, es difícil dar pasos firmes en la dirección correcta. Pero Dios no nos deja solos en esta tarea. Él nos muestra con delicadeza dónde necesitamos sanar, madurar o cambiar de rumbo. Y con su ayuda, nos transformamos desde adentro. Aprender a estar contentos con Dios a solas. Otro aspecto clave que Dios nos enseña en la soledad es a estar satisfechos con su sola presencia. Nos muestra que la paz y la alegría verdaderas no dependen de las personas ni de las circunstancias, sino de Él. A través de estos momentos a solas, descubrimos que todo lo que realmente necesitamos se halla en Dios, nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro valor. Cuando encontramos contentamiento en la presencia de Dios, somos libres de la necesidad de buscar la validación de otros. Ya no nos vemos presionados a cumplir estándares ajenos o a impresionar a la gente para sentirnos valiosos. En cambio, desarrollamos una confianza serena al saber que somos profundamente amados y aceptados por Dios. Esa satisfacción interna se convierte en un pilar de fortaleza para cuando la vida parezca inestable. La soledad es una oportunidad única para comprender mejor nuestro propósito. En un mundo que nos empuja a encajar en moldes, a perseguir objetivos superficiales o a medir nuestro valor según las opiniones de los demás, la soledad nos recuerda que nuestro verdadero llamado nace de nuestra relación con Dios. Al apartarnos del ruido,
podemos mirar hacia adentro, reflexionando sobre los dones y pasiones que Él ha colocado en nuestro corazón. Así discernimos lo que realmente nos entusiasma, lo que nos hace sentir vivos y útiles para el reino de Dios. Entonces, alineamos nuestra vida con ese propósito, con determinación y valentía, confiando en que Dios guiará nuestros pasos. Conclusión. El regalo de la soledad. A medida que nos acercamos al final de esta reflexión sobre por qué Dios desea que abracemos la soledad, es esencial recordar el poder transformador que tiene. En un mundo que nos empuja en mil direcciones, insistiendo en que llenemos cada minuto con actividades o relaciones, debemos apreciar la importancia de retirarnos a solas con Dios. La soledad no es solo separarnos físicamente de los demás, sino involucrarnos con lo más profundo de nuestra alma, escuchar la voz suave de Dios y descubrir la plenitud de su presencia. Hemos visto que la soledad sirve como santuario para el autodescubrimiento. En esos momentos, podemos confrontar nuestros miedos y anhelos más profundos. Dios utiliza ese tiempo para revelar la persona única que Él creó en nosotros. Embracar la soledad nos conduce a entender mejor nuestros dones, a aceptar nuestras debilidades y a encontrar la confianza para vivir el llamado que Dios nos ha dado. Además, la soledad nos enseña el valor de la satisfacción en Dios, de la gratitud por lo que ya tenemos y de la fortaleza que se forja cuando dependemos únicamente de Él. Al cultivar estos momentos, descubrimos la paz interior y la alegría que provienen de saber que no hay nada que el mundo pueda ofrecernos que supere el amor y la presencia de Dios. Finalmente, la soledad fortalece nuestro compromiso con nuestra comunidad y con el propósito divino, pues, al conocernos mejor y al experimentar la gracia de Dios más intensamente, estamos más preparados para servir y amar a los demás con autenticidad. Que esta invitación a la soledad sea un recordatorio de la fe inquebrantable que puedes desarrollar, de la identidad firme que tienes en Dios y del gozo duradero que proviene de una relación íntima con Él. Deja que esos momentos de silencio te guíen, te refresquen y te preparen para los planes extraordinarios que Dios tiene para tu vida. Cuando eliges estar a solas con Dios, descubres que, en realidad, nunca estás verdaderamente solo. Estás exactamente donde Él quiere que estés. En las etapas máximas silenciosas de nuestra vida, cuando parece que el mundo se apaga y las voces externas se alejan, descubrimos el grandioso poder de la soledad. A través de la Biblia y de la experiencia personal de muchos creyentes, vemos ejemplos de cómo Dios usa los momentos solitarios para moldear, fortalecer y guiar a su pueblo. Parecería contradictorio que, al separarnos de la multitud, nos acerquemos más a la voluntad divina. Sin embargo, es precisamente en el silencio donde la palabra de Dios cobra un sentido más claro y su voz se hace más reconocible en nuestro espíritu. Cuando escuchamos frases como «Dios te apartará para elevarte» o «Él te llama a un lugar de encuentro en soledad», estamos ante la invitación más profunda de nuestro Creador para que reordenemos nuestras prioridades y nos aferremos a Él sin distracciones. El Señor conoce las tentaciones que nos rodean, las presiones sociales, los comentarios de la gente, las rutinas ajetreadas y la sobrecarga de información. Todas ellas tienen el potencial de confundirnos, haciéndonos perder la noción de por qué estamos aquí y qué propósito específico tiene Dios para nuestra vida. La sociedad actual, acostumbrada al ruido, a la instantaneidad y a la aprobación constante, nos impulsa a pensar que la aceptación de los demás es imprescindible para sentirnos valiosos. No obstante, cuando nos encontramos a solas con Dios, comprendemos que nuestro verdadero valor está arraigado en el amor incondicional que Él nos ofrece. No dependemos de las tendencias pasajeras ni de las modas del momento, sino de la palabra eterna que nos dice: «Eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Esa confirmación interna, más fuerte que cualquier aplauso humano, transforma la forma en que nos vemos a nosotros mismos y nos lanza a vivir con un coraje renovado.
La soledad también se manifiesta como un crisol que depura nuestras intenciones. En compañía permanente, corremos el riesgo de vivir condicionados por los juicios ajenos. Incluso sin darnos cuenta, podemos terminar tomando decisiones para agradar al grupo, satisfacer expectativas familiares o cumplir con estándares que no provienen de Dios. El silencio y la separación nos obligan a confrontarnos con nuestras motivaciones más puras o más sombrías y a discernir qué viene de Dios y qué es fruto de la presión social. En esos momentos, muchos hemos descubierto que ciertas metas a las que dábamos gran importancia no eran realmente nuestras, sino ideas impuestas o heredadas. Al hablar de la soledad, no nos referimos únicamente a un estado físico de estar sin personas alrededor. Se trata también de una actitud del corazón y de la mente, una disposición para desconectarse del bullicio. Puedes estar rodeado de gente en un evento multitudinario, pero vivir en soledad interior con Dios, escuchando su guía en medio de la confusión. O podrías aislarte físicamente del mundo sin lograr jamás la verdadera quietud interna, porque tu mente sigue repleta de preocupaciones, enredos y distracciones. La soledad que Dios bendice es esa en la que apartamos deliberadamente un tiempo y un espacio, exterior o interior, para enfocarnos en Él y permitir que su Espíritu obre con libertad en nosotros. ¿Y qué sucede cuando, de manera inesperada, perdemos amistades o nos vemos obligados a transitar caminos desconocidos, sin la compañía que nos era familiar? A veces esto ocurre por eventos dolorosos que nos sacuden la vida y nos hacen preguntar, «Señor, ¿por qué me siento tan solo?». Sin embargo, esas transiciones pueden ser impulsadas por Dios mismo para enseñarnos a depender más de Él y menos de la aprobación o el afecto humano. Mientras nuestro corazón se duele por la pérdida de una relación, Dios está listo para mostrarnos su abrazo eterno. A medida que aprendemos a descansar en su regazo, nuestras heridas comienzan a sanar y entendemos que en Él no hay abandono, porque su fidelidad trasciende cualquier circunstancia. La palabra de Dios nos muestra innumerables ocasiones en las que grandes siervos fueron separados por un tiempo para ser preparados en la soledad. Moisés pasó largos periodos en el desierto antes de ser el líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto. David, antes de llegar a ser rey, pasó mucho tiempo cuidando ovejas, lejos de las miradas de la ciudad, afinando su corazón de adorador y guerrero. Juan el Bautista vivió en lugares desolados, alimentándose de lo mínimo, para luego traer un mensaje potente de arrepentimiento que sacudió toda la región. Y Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio público, fue llevado al desierto para ayunar y ser tentado por el enemigo, emergiendo victorioso y lleno de la autoridad del Espíritu. Estos ejemplos nos recuerdan que los momentos de soledad, aunque parezcan una interrupción, son en realidad parte esencial de un proceso de madurez y fortaleza. Sin esos espacios de intimidad, tal vez no estaríamos preparados para enfrentar las batallas que vendrían después. Dios nos aísla temporalmente para impartirnos nuevas estrategias, para limpiar nuestro carácter de malas actitudes y para llenar nuestro corazón con convicciones firmes. De esta manera, cuando salgamos de ese periodo y regresemos a la multitud, lo haremos con una unción fresca, con la certeza inquebrantable de que hemos escuchado y obedecido la voz del Altísimo. En la actualidad, donde tantos buscan popularidad inmediata en redes sociales y aprobación instantánea con «me gusta», la soledad parece un contrasentido. Sin embargo, cuando comprendemos el valor que Dios le da a nuestro silencio interior, cambiamos nuestra perspectiva. Vemos que no se trata de huir del mundo, sino de encontrar el equilibrio, saber cuándo involucrarnos y servir con amor, y cuándo es crucial retirarnos a orar, a meditar y a reflexionar. Como Jesús, que después de predicar a multitudes se alejaba a lugares solitarios para orar, comprendemos que necesitamos recargar nuestra alma en la fuente divina. La soledad también nos hace descubrir facetas de nosotros mismos que ignorábamos.
Tal vez tenemos un potencial creativo que estaba sepultado bajo el estrés de la rutina diaria. Quizás poseemos una capacidad de compasión que solo florece al escuchar en silencio el dolor de otras personas y permitir que el Espíritu Santo nos inspire a orar y actuar por ellas. O quizá encontramos que hay un resentimiento antiguo en nuestro interior que requiere ser puesto a los pies de la cruz. Todo esto se revela con mayor nitidez cuando nos detenemos y dejamos espacio para que la voz de Dios sea la protagonista. Lidiar con la soledad requiere, por supuesto, valentía. Significa aceptar que, en ciertos momentos, no contaremos con la aprobación de la gente, ni con su aplauso, y que incluso algunos podrían malinterpretar nuestro retiro o juzgarlo como apatía. Pero si Dios te ha llamado a un periodo de soledad, obedecerlo te abrirá las puertas de una comunión más intensa. Él anhela que profundices en la oración y que sus promesas sean el ancla que te sostenga. Con el paso del tiempo, la soledad elegida y bien aprovechada se convierte en un manantial de revelación constante. Cada día, el Espíritu Santo puede mostrarnos áreas en nuestra vida que necesitan ser pulidas, recordándonos además el poder de la gracia divina. A medida que nos mostramos abiertos y sinceros ante Dios, descubrimos que no es necesario llevar máscaras. Él conoce nuestras caídas y nuestras fortalezas desde antes de que se formara el mundo. Sabe de nuestra tendencia a la impaciencia o de nuestra lucha con la duda, pero en lugar de condenarnos, nos ofrece su amor redentor. En esa aceptación y en ese amor, aprendemos a crecer sin miedo, sabiendo que fallar no implica rechazo, sino una nueva oportunidad para madurar bajo su cuidado. Por otro lado, la soledad también nos instruye a amar con mayor pureza. Cuando nos alejamos de la multitud y permitimos que Dios obre en nuestro interior, nuestros motivos para servir a los demás se purifican. Ya no buscamos el aplauso público ni la autosatisfacción, sino que comprendemos que amar es un mandato divino y que cada acción de bondad o servicio es un reflejo de la compasión de Cristo en nosotros. Volvemos a la comunidad con un corazón dispuesto a dar, a escuchar y a acompañar, en lugar de meramente exigir o esperar reconocimiento. Asimismo, aprender a convivir con nuestra propia compañía y con Dios prepara el terreno para entablar relaciones más sanas en el futuro. Nos enseña a no aferrarnos de forma codependiente a otras personas. En vez de temer al rechazo o a la soledad cuando alguien se aleja, comprendemos que nuestro sustento viene de lo alto. Esta actitud nos protege de caer en relaciones tóxicas basadas en la necesidad o la inseguridad. Dios quiere que tengamos amistades y vínculos amorosos, sí, pero con la certeza de que nuestro centro y plenitud provienen de Él. De esta manera, contribuimos a relaciones recíprocas y maduras, en las que cada uno aporta lo mejor de sí, sin pretender que la otra persona satisfaga carencias que solo Dios puede llenar. La paciencia divina. En los procesos de soledad, algo que a menudo infravaloramos es el tiempo necesario para que la obra de Dios se complete en nosotros. La Biblia habla de la importancia de la paciencia y nos recuerda que un día es como 1000 años, y 1000 años como un día para el Señor. Nuestra prisa terrenal contrasta con la eternidad divina, pero Dios orquesta cada acontecimiento con precisión y cuidado. En la soledad aprendemos a confiar en su calendario, no en el nuestro. A veces, esperamos resoluciones rápidas a problemas emocionales o espirituales que venimos arrastrando por mucho tiempo. Sin embargo, el corazón humano es complejo, y Dios se toma en serio el proceso de sanarlo. Es como un cirujano cuidadoso que, en lugar de aplicar un remedio superficial, decide ir a la raíz de la herida para limpiarla completamente. Ese procedimiento puede implicar momentos de profunda introspección y dolor, pero nos conduce a una libertad genuina que no se logra con parches temporales. La paciencia se fortalece cuando descubrimos que, incluso en medio de la espera, Dios sigue hablándonos y usando nuestras circunstancias para moldearnos.
Cada día podemos escoger agradecer por lo aprendido y perseverar en la fe, sin importar que no veamos resultados visibles de inmediato. Jesús mismo, durante su ministerio terrenal, tuvo que esperar el tiempo exacto de su manifestación. No comenzó a predicar y a sanar hasta que llegó su momento señalado, y en el interín, crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Este proceso de paciencia también nos enseña a no compararnos con los demás. Vemos a alguien que parece prosperar rápidamente, que recibe oportunidades espectaculares o que cuenta con el apoyo constante de familiares y amigos. Podríamos preguntarnos, ¿por qué yo no tengo esa suerte? Pero la verdad es que el viaje de cada uno es único y el trato de Dios con cada persona es personalizado. Lo que funciona para uno no siempre es la ruta para otro. Y la soledad en la que te encuentras quizás sea necesaria para prepararte de forma especial, para el llamado que solo tú puedes cumplir. El don de la simplicidad y la abundancia en Dios. Un efecto maravilloso de pasar tiempo a solas con el Señor es que aprendemos a valorar la simplicidad. La vida moderna nos inunda de ofertas, información y apariencias que buscan decirnos que necesitamos más y más para ser felices. El consumismo capitaliza en nuestra ansiedad, haciéndonos creer que la siguiente compra o la próxima experiencia espectacular será la clave de nuestra realización. Sin embargo, cuando hacemos una pausa y permitimos que la paz de Dios inunde nuestro ser, nos damos cuenta de que el secreto de la verdadera satisfacción reside en lo esencial, su amor, su gracia y su plan para nosotros. Esta simplicidad aprendida en la soledad se refleja en nuestras decisiones diarias. Comenzamos a encontrar gozo en las cosas pequeñas, un amanecer hermoso, una conversación profunda con un amigo de verdad, o un momento de lectura de la palabra que toca nuestro corazón. Dejamos de ansiar las luces brillantes de la fama o la avalancha de reconocimientos, y descubrimos que ser fieles en lo poco es un tesoro mayor que alcanzar logros pomposos sin propósito. La abundancia de Dios no se mide por la cantidad de bienes materiales que poseemos, sino por la riqueza de nuestra paz interior y la solidez de nuestras convicciones. En la soledad, el Espíritu Santo opera un cambio radical de mentalidad. Comenzamos a orar con sinceridad. Señor, dame lo que realmente necesito, no lo que mi ego desea. Y al hacerlo, crece en nosotros un contentamiento que no se tambalea con las crisis económicas ni con la aprobación fluctuante de las masas. La oración profunda, el estudio personal y la meditación. En la soledad, hallamos el tiempo perfecto para profundizar en la oración. Conversar con Dios deja de ser un acto mecánico o una rutina de segundos, convirtiéndose en un diálogo constante donde abrimos el corazón y aprendemos a escuchar. La escucha activa en la oración es un arte que se refina en el silencio. A veces, estamos tan acostumbrados a hablar y a pedir, que olvidamos que la oración es bidireccional, un intercambio donde Dios también desea expresarnos su voluntad, su consuelo y sus planes. Además, esta etapa de aislamiento puede despertar en nosotros el anhelo de profundizar en el estudio de la Biblia. Leemos pasajes que antes pasaban desapercibidos y ahora cobran vida con significado renovado. Versículos que habíamos escuchado cientos de veces resuenan en lo más hondo de nuestro ser, desafiándonos a ponerlos en práctica. Descubrimos principios eternos que nos ayudan a dejar hábitos dañinos, a renovar nuestra mente y a llenarnos de la sabiduría que emana de la palabra de Dios. La meditación cristiana, entendida como reflexionar en la palabra y dejar que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, también florece en la soledad. Podemos tomar un solo versículo y, en un ambiente tranquilo, dejar que su significado penetre cada fibra de nuestro ser. Preguntarnos, ¿cómo se aplica esto a mi vida hoy? ¿En qué áreas necesito crecer o cambiar? Este ejercicio, repetido diariamente, nos transforma de manera sutil pero poderosa. Si antes vivíamos en automático,
Ahora cada aspecto de nuestra existencia se ve influenciado por la luz de la verdad divina. Trascender la soledad hacia una comunión mayor. Otra dimensión de la soledad divina es que, paradójicamente, nos lleva a una comunión más profunda con otros creyentes. ¿Cómo se explica esto? Al sanar nuestras carencias y encontrar en Dios la fuente de nuestra identidad, dejamos de buscar en las relaciones humanas la aprobación o el sostén que solo el Creador puede darnos. Entonces, podemos amar genuinamente, servir sin intereses ocultos y comunicarnos con empatía y honestidad. Nuestro paso por la soledad nos capacita para la verdadera comunión, porque ya no nos acercamos a los demás con manos vacías y corazón hambriento de validación, sino con el deseo de dar y edificar. Dios nos enseña a ver la iglesia o la comunidad de fe como un cuerpo, donde cada parte tiene una función irreemplazable. La soledad que experimentamos nos hace atesorar la bendición de la unidad en el Espíritu, conscientes de que no somos autosuficientes. Al mismo tiempo, comprendemos que no necesitamos mendigar la atención de nadie, pues nuestro Padre Celestial satisface nuestras necesidades emocionales y espirituales más profundas. Esta paradoja de independencia y dependencia a la vez, independencia del mundo y dependencia de Dios, redefine la forma en que nos relacionamos con la familia de la fe. Cuando salimos de un periodo de soledad sana, somos más sensibles al dolor ajeno. Sabemos lo que es sentirse incomprendido o desamparado, y estamos más dispuestos a tender una mano a quien atraviesa una situación similar. El ministerio de consolación y restauración surge de manera natural, porque el Espíritu Santo nos ha consolado en lo secreto. En este sentido, nuestra soledad no fue en vano, sino un laboratorio donde aprendimos lecciones que ahora podemos compartir con el resto del cuerpo de Cristo. Visión eterna. En medio de lo cotidiano, la soledad nos reorienta hacia la eternidad. Nos recuerda que la vida terrenal es pasajera y que nuestras luchas, por difíciles que parezcan, no definen nuestro destino eterno. Cuando hacemos silencio ante Dios, recordamos las promesas que Él tiene para nosotros, no solo aquí, sino en la vida venidera. Comprender que somos peregrinos y que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, arroja luz sobre los problemas actuales, dándoles la dimensión adecuada. De esta forma, los fracasos temporales, las desilusiones amorosas o las dificultades financieras dejan de sentirse como una sentencia definitiva. Sabemos que Dios nos llama a perseverar y a mantener la esperanza. Incluso la muerte de seres queridos, por muy dolorosa que sea, se ve atenuada por la certeza de la resurrección y el reencuentro futuro. Esta visión eterna nos libera de la urgencia desesperada de exprimir cada placer de la vida a toda costa, y nos anima a vivir con propósito, sabiendo que lo que hacemos aquí puede repercutir en la eternidad. La soledad contribuye a este entendimiento al desligarnos de la carrera competitiva del mundo, donde el éxito se mide por resultados inmediatos. Nos invita a levantar la mirada y ver el cuadro completo. Dios es el autor y consumador de nuestra fe, y nuestro rol es confiar en su mano maestra que pinta cada trazo de nuestra historia. Esto no significa inactividad o conformismo, sino acción guiada por la convicción de que todo tiene su tiempo, y que obedecer a Dios en lo pequeño puede tener un impacto trascendental que ni siquiera imaginamos. Una llamada a la fortaleza interior. El mundo suele aplaudir la fuerza física o el carisma social, pero Dios valora la fortaleza interna que brota de un corazón rendido a Él. Esa fortaleza interna se forja cuando, en la soledad, libramos batallas espirituales y emocionales con la ayuda de su palabra y su espíritu. Momentos de duda, de temor o de tentación se convierten en oportunidades para aferrarnos a las promesas divinas, resistiendo las mentiras del enemigo que buscan hacernos retroceder. A medida que vencemos pequeñas batallas internas, nuestro carácter se fortalece para mayores desafíos. La soledad puede ser el escenario donde aprendemos disciplinas espirituales como el ayuno, la vigilia y la búsqueda intensa de la presencia de Dios.
Estas prácticas, arraigadas en la tradición cristiana, nos enseñan a depender menos de lo material y a cultivar una sensibilidad mayor hacia la voz de Dios. Se requiere valor para permanecer firme cuando nadie te observa, cuando no hay aplausos ni recompensas visibles. Sin embargo, esas victorias en lo secreto son las que determinan la solidez de nuestra fe y nuestra capacidad de resistir la adversidad. Una persona que ha experimentado la soledad con Dios es reconocible por su serenidad en medio de tormentas. No se inmuta fácilmente ante las críticas o los rumores, porque su identidad está cimentada en la roca eterna. No necesita alzar la voz para imponerse, pues su autoridad proviene de la comunión constante con el Creador. Y tampoco busca llamar la atención a toda costa, porque la humildad aprendida en el secreto le recuerda que todo don proviene de lo alto y que la gloria pertenece a Dios. Tiempos de transición y propósito redefinido. En ocasiones, la soledad llega en forma de transición obligatoria, una mudanza repentina, la ruptura de un proyecto laboral, una temporada de enfermedad o una crisis familiar que nos obliga a replantearnos prioridades. Aunque inicialmente nos resistamos y anhelemos volver a la normalidad, pronto descubrimos que Dios está removiendo los cimientos para construir algo nuevo. Este sacudón puede dejarnos desorientados, pero es clave entender que el Señor jamás nos deja ni nos desampara. Si Él permite una circunstancia de aislamiento, es porque conoce el fruto extraordinario que puede surgir de ella. Estos periodos de transición a menudo revelan dones dormidos o llamados específicos que no habríamos descubierto si hubiésemos continuado en nuestra zona de confort. Podríamos darnos cuenta, por ejemplo, de que hay un talento en nosotros para la enseñanza, la escritura o la música, y que Dios quiere que lo utilicemos para bendecir a otros. Tal vez encontremos un nuevo sentido a nuestra vocación profesional y veamos nuestra carrera como una herramienta para impactar positivamente a la sociedad con valores cristianos. O tal vez, simplemente, aprendamos la importancia de priorizar a nuestra familia y cultivar relaciones sólidas, dejando de lado la obsesión por el éxito externo. La soledad en tiempo de transición también nos enseña a soltar lo que ya no encaja en la nueva estación. Las amistades que se alejan o las puertas que se cierran no siempre son fracasos, sino redireccionamientos divinos. El apego a lo antiguo puede retrasar nuestro crecimiento, así que Dios, en su sabiduría, permite ciertas despedidas para que tengamos las manos libres y podamos tomar con firmeza las nuevas oportunidades que Él pone en nuestro camino. La aceptación y la gratitud en estas circunstancias son señales de madurez, de confianza en el Dios que ve más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver. Frutos del Espíritu y su maduración en silencio. El Nuevo Testamento habla de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos se desarrollan mejor cuando les damos tiempo y espacio para crecer, como una semilla que se siembra en tierra fértil. La soledad es, a menudo, la tierra fértil que Dios utiliza para hacernos conscientes de nuestras actitudes y para cultivar en nosotros estas virtudes celestiales. Al no tener la distracción constante de la multitud, podemos ver con honestidad si tenemos falta de paciencia, si nos cuesta amar a ciertos individuos, o si nuestra mansedumbre se resquebraja ante la mínima contrariedad. En la intimidad con Dios, invitamos al Espíritu Santo a transformar nuestro carácter. Reconocemos, por ejemplo, que hemos sido rápidos para la ira y lentos para el perdón, o que nos hemos dejado llevar por la impaciencia, exigiendo resultados inmediatos. En lugar de justificarnos, nos humillamos ante Dios y pedimos su gracia para cambiar. Este proceso puede incluir arrepentimiento genuino y la voluntad de reparar los daños causados a otros. Es un tipo de fertilización espiritual que sucede en secreto, lejos de la mirada de la multitud. A medida que estos frutos maduran, nos volvemos más parecidos a Cristo. Nuestras palabras se llenan de gracia, nuestras acciones irradian bondad, y nuestro testimonio refleja la esperanza que hay en nosotros.
Para quienes nos conocen, puede resultar sorprendente ver el cambio que ha ocurrido. Es probable que pregunten, ¿qué te pasó? Estás diferente. Y esa es la oportunidad de compartir cómo Dios obró en nosotros durante esos días, semanas o meses de soledad, cuando abrimos el corazón a la renovación y la poda divina. La soledad como un acto de fe y obediencia. Emprender un camino de soledad requiere fe, porque a menudo no vemos la luz al final del túnel al principio. Dios nos pide confiar, como le pidió a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, sin ofrecerle un mapa detallado de los próximos pasos. También es un acto de obediencia, pues pudiéramos fácilmente distraernos, aferrarnos a lo conocido y rechazar la invitación de Dios a apartarnos con Él. Pero cada vez que elegimos obedecer, la recompensa es grande. Descubrimos aspectos del carácter divino que no conocíamos y desarrollamos una intimidad con Él imposible de describir con palabras. Es posible que en plena soledad surjan tentaciones para romper ese proceso. Nos vengan pensamientos de volver a la hiperactividad social, a la búsqueda frenética de validación o incluso a aficiones que nos aturdan para no sentir el vacío. Pero si nuestra decisión es firme y pedimos la ayuda del Espíritu, podremos resistir. Este acto de resistencia nos prepara para mayores conquistas espirituales, fortalece nuestros músculos de la fe y nos hace más sensibles a la voz del Padre. Además, es fundamental reconocer que la soledad no es un estado permanente. Por más transformadora que sea, llegará el momento en que Dios nos conducirá de nuevo a compartir nuestros dones con la comunidad, a liderar, a emprender o a acompañar a otros. El tiempo de soledad, entonces, habrá cumplido su propósito y seremos enviados de vuelta al campo de misión, con renovado vigor. Entender esto nos ayuda a atravesar la soledad con esperanza, sabiendo que hay un después, y que todo lo aprendido se convertirá en una bendición para nosotros y para quienes nos rodean. Un corazón refinado para la obra de Dios. En el crisol de la soledad, Dios refina nuestro corazón. Es como el orfebre que calienta el metal para quitarle impurezas y sacar a relucir el oro puro. A veces descubrimos actitudes de orgullo o resentimiento que no sabíamos que estaban tan arraigadas. Sin la corrección amorosa de Dios, es fácil ignorarlas o encubrirlas tras una apariencia de espiritualidad. Pero cuando estamos a solas, sin más escape que la confrontación honesta con nosotros mismos, el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, a la vez que nos ofrece el perdón que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz. Este refinamiento no es castigo, sino preparación. Dios quiere vasijas limpias y dispuestas para llevar su gloria a lugares necesitados de esperanza. Si permitimos que Él nos moldee en la soledad, cuando llegue el momento de actuar públicamente, lo haremos desde la humildad y el amor, no para exhibirnos ni para exaltar nuestro ego. Las personas que nos vean reconocerán la mano de Dios en nuestra vida, y nuestro testimonio será poderoso porque habrá coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Cultivar una fe inquebrantable. La fe también se fortalece en el silencio. Cuando no tenemos el apoyo evidente de otros, cuando nuestras emociones fluctúan y no sentimos gran ánimo, la fe se convierte en la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es en esos valles de soledad donde aprendemos a decir, Señor, no entiendo lo que sucede, pero confío en ti. Cada vez que tomamos esa postura, nuestros cimientos espirituales se hacen más firmes, de modo que cuando vengan pruebas mayores, no seremos fácilmente sacudidos. Este tipo de fe nos lleva a orar con convicción, a proclamar las promesas de Dios sobre nuestra vida y a resistir la tentación de caer en la desesperanza. Quizás no tengamos señales externas de que todo saldrá bien, pero la palabra de Dios sigue siendo verdadera y constante. Recordamos historias bíblicas de héroes de la fe que, en medio de la adversidad, no dudaron de la fidelidad divina. Esa misma fe puede arder en nuestro corazón si la alimentamos con la lectura, la meditación y la comunión íntima con el Señor.
El servicio nacido de la soledad. Curiosamente, la soledad bien gestionada no promueve el individualismo, sino que potencia un servicio más sincero hacia los demás. Una persona que ha experimentado la comunión profunda con Dios desea compartir con otros la esperanza que encontró. Reconoce que no es un iluminado superior, sino un simple recipiente de la gracia de Dios, y esa humildad lo impulsa a amar y a dar, sin buscar recompensas terrenales. Es ahí donde nace el verdadero ministerio, en el corazón de alguien que ha sido transformado en lo oculto y ahora desea exaltar a Cristo con todo lo que hace. La actitud servicial se nota en cosas pequeñas: la disposición a escuchar a quien sufre, la paciencia para enseñar sin impacientarse, la generosidad de compartir recursos o el ánimo que se brinda a quien está cansado. Cada uno de estos actos se convierte en una ofrenda a Dios y en un testimonio vivo de su amor. Además, dado que la persona ha aprendido a tener sus expectativas puestas en Dios, no cae en la frustración cuando no recibe gratitud inmediata o reconocimiento público. El propósito de Dios supera cualquier distancia. Por último, es fundamental entender que la soledad, aunque parezca ponernos al margen, no nos separa del plan de Dios. Al contrario, forma parte activa de ese plan. No hay distancia que pueda detener la voluntad divina. Si Él ha dispuesto que en cierto momento estemos alejados de multitudes o apartados de nuestra rutina habitual, es porque desea trabajar en nosotros de una manera que no sería posible en medio del bullicio. Su propósito siempre es nuestra santificación y nuestro bienestar integral, incluso si al principio no podemos comprender todas las razones. Al finalizar un periodo de soledad, muchos creyentes comparten testimonios extraordinarios. Ven puertas abiertas que antes estaban cerradas, relaciones restauradas, dones espirituales que florecen, ministerios que nacen con fuerza y, sobre todo, un corazón renovado, presto a obedecer la dirección de Dios sin vacilar. Este fruto confirma que la mano del Señor estuvo presente todo el tiempo, guiándolos con amor infinito, aun cuando las circunstancias eran confusas o desafiantes. La vida humana está marcada por ciclos de actividad y quietud, de compañía y de retiro. A lo largo de la historia, diversas culturas han reconocido el valor de apartarse por un tiempo para encontrarse con uno mismo y con lo sagrado. Desde la fe cristiana, la soledad adquiere una connotación singular, pues se concibe como un espacio sagrado, donde el alma se pone en contacto directo con Dios. Lejos de considerarla una condena o un castigo, quienes transitan conscientemente el camino de la soledad, descubren que es una bendición encubierta, un regalo divino que prepara el corazón para nuevas etapas de vida y ministerio. La historia bíblica y la soledad como parte esencial del llamado. Si recorremos las Escrituras y observamos los relatos de hombres y mujeres de fe, nos damos cuenta de que las temporadas de soledad forman parte esencial del proceso de formación que Dios implementa en su pueblo. Pensemos, por ejemplo, en Elías, que luego de demostrar el poder de Dios frente a los profetas de Baal, se sintió perseguido y huyó al desierto, deseando incluso la muerte. Fue en ese lugar, apartado de todo, donde el Espíritu de Dios le habló con un silbo apacible y delicado, recordándole que aún quedaban muchos fieles y que su misión no había terminado. En esa soledad, Elías comprendió que el éxito no se medía únicamente por los triunfos visibles, y que en el silencio podía escuchar la voz del Altísimo de manera más clara que en medio de la aclamación pública. Del mismo modo, el profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, experimentó la soledad de ser rechazado por su propia gente, mientras proclamaba el mensaje de corrección que Dios había puesto en su boca. Aunque sufría el aislamiento y la incomprensión, en esa intimidad con Dios creció su resiliencia y maduró su entendimiento acerca de la compasión y la justicia divina. Otro caso emblemático es el de Juan el Bautista, quien vivió en el desierto, vistiendo ropas ásperas y alimentándose de manera austera. Desde la perspectiva mundana, su estilo de vida era excéntrico y hasta cierto punto incomprensible. Sin embargo,
Esa soledad fue el lugar de preparación para cumplir la altísima tarea de anunciar la llegada del Mesías. Este florecimiento creativo no solo nos beneficia de manera personal, sino que también puede bendecir a otros cuando compartimos los frutos de nuestro trabajo. El desierto, símbolo de prueba y antesala de la promesa. En la Biblia, el desierto es un escenario recurrente que simboliza prueba, purificación y dependencia total de Dios. El pueblo de Israel caminó por el desierto durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida, un viaje que reveló sus debilidades, pero también el cuidado providencial de Dios, quien les alimentó con maná y les dio agua de la roca. Aunque el desierto puede ser un lugar inhóspito, también se convierte en el espacio donde se forjan la confianza y la obediencia. Hoy en día, podemos vivir desiertos metafóricos que aluden a pruebas económicas, emocionales o relacionales. Estas etapas suelen ir acompañadas de soledad, pues sentimos que nuestros viejos apoyos se desmoronan. Sin embargo, si recordamos que el Dios que guió a Israel de día con una nube y de noche con una columna de fuego, es el mismo que vela por nosotros, nuestro corazón se llena de esperanza. La soledad del desierto deja de ser un castigo y se transforma en la antesala de la promesa, un tránsito necesario hacia la manifestación del propósito divino. El peligro de la distracción constante, redes sociales y tecnologías. La sociedad moderna nos ofrece entretenimiento y conexión 24 horas al día, 7 días a la semana. Las redes sociales, en particular, nos permiten estar en contacto virtual con cientos o miles de personas. Sin embargo, este exceso de estímulos puede derivar en un vacío interno difícil de reconocer hasta que se apaga la pantalla. Mucho del tiempo que podríamos dedicar a la oración, la introspección o el descanso mental se consume deslizando el dedo por una sucesión infinita de noticias, fotos y videos. Algunas personas temen tanto enfrentarse a su propio silencio que prefieren cualquier forma de distracción, aunque sea banal. Esta actitud, que podríamos llamar huida del silencio, nos impide crecer, pues no nos permite ahondar en nuestro interior ni escuchar a Dios. De ahí la importancia de establecer límites saludables con la tecnología, de tomar pausas digitales y de preservar espacios sagrados de soledad. La clave está en recuperar el control de nuestro tiempo y voluntad. Por ejemplo, podemos establecer momentos del día en los que apagamos el teléfono y nos enfocamos en una lectura devocional, una caminata contemplativa o una charla sincera con Dios. Al principio, sentiremos incomodidad o la tentación de revisar el móvil, pero si perseveramos, iremos degustando los frutos de la paz y la claridad mental que brinda la verdadera conexión espiritual, manejando la crítica y la incomprensión de los demás. Una de las trabas que muchos enfrentan para adentrarse en la soledad es el miedo a lo que otros puedan pensar. ¿Cómo explicar a la familia o a los amigos que necesitamos un tiempo a solas sin que se sientan rechazados? ¿Cómo lidiar con la incomprensión de quienes ven la soledad como algo deprimente o sin sentido? Estas dudas son comunes, pero también forman parte del crecimiento. Ser un discípulo fiel a menudo implica ir contra la corriente y tomar decisiones que no siempre serán populares. Cuando Jesús buscaba lugares desiertos para orar, es probable que no todos entendieran sus motivos. Sin embargo, él sabía que su comunión con el Padre era la base de todo su ministerio. Del mismo modo, podemos explicar con tacto que necesitamos tiempo para reflexionar, orar o simplemente reposar la mente. Si lo hacemos con amor y honestidad, quienes nos quieren lo entenderán o, por lo menos, lo respetarán. Y si a pesar de ello encontramos oposición o burlas, podemos recordar que la opinión de Dios es la que realmente importa y que su aprobación trasciende cualquier crítica pasajera. La soledad como punto de partida para la sanidad interior. Muchas heridas emocionales y espirituales permanecen tapadas bajo la dinámica apresurada de la vida. Como no tenemos espacio para procesarlas, las silenciamos o las racionalizamos. Pero en la soledad afloran sentimientos, recuerdos
y situaciones que requieren una sanidad profunda. Tal vez descubrimos resentimientos enquistados o culpas que no habíamos confesado. Aunque esto puede resultar doloroso, también es una gran oportunidad para que la gracia de Dios actúe. En esos momentos, es valioso apoyarse en la oración, en la lectura de la Biblia y, en ocasiones, en la consejería pastoral o profesional, si se requiere. La soledad no equivale a aislarnos por completo de la ayuda legítima que Dios puede proveer a través de otros instrumentos. Al contrario, puede ser el detonante que nos muestre la necesidad de buscar orientación sabia. La diferencia está en que, durante la soledad, reconocemos la herida y abrimos el corazón para recibir la medicina que viene de lo alto, sea directa o indirectamente. Abre tu corazón, arma un espacio para la oración y la escucha. Busca en su palabra la luz que ilumine tus pasos y deja que el Espíritu Santo te guíe en el silencio. Con el tiempo, podrás mirar atrás y reconocer cómo este periodo, que al inicio podía parecer oscuro o vacío, se convirtió en el terreno fértil para que brotara en ti el fruto divino y para que tu vida impacte de manera positiva a quienes te rodean. En estos párrafos adicionales, hemos profundizado en la importancia de abrazar la soledad como un regalo divino, no como un castigo. Hemos visto cómo Dios utiliza los períodos de aislamiento para moldear nuestro carácter, acercarnos a su presencia y prepararnos para propósitos mayores. La soledad se revela, en última instancia, como un terreno fértil donde crece el fruto del Espíritu. Se fortalece nuestra fe y descubrimos el verdadero sentido de vivir en comunión con el Creador. Si te encuentras en un momento de soledad, ya sea buscado o impuesto por las circunstancias, no te desanimes. Reconoce que Dios puede estar usando este tiempo para trabajar en áreas de tu vida que necesitan ser transformadas. Tal vez sea un llamado a orar más, a leer su palabra con mayor profundidad o a reflexionar sobre tus verdaderas motivaciones y deseos. Deja que la voz de Dios sea tu brújula, que la quietud del desierto te acerque a los manantiales de agua viva que solo brotan de su corazón. Recuerda que en la historia de la salvación, los momentos de mayor soledad suelen preceder los tiempos de mayor impacto, tanto en la vida personal como en la de quienes nos rodean. Jesús salió del desierto lleno del poder del Espíritu Santo y comenzó un ministerio que cambió el rumbo de la humanidad. Del mismo modo, tu soledad puede marcar el inicio de un nuevo capítulo en tu caminar con Dios, un capítulo lleno de propósitos eternos y de la certeza de que nunca estás realmente solo. Porque, así como lo expresa la misma Escritura, «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esa promesa nos sostiene, nos anima y nos recuerda que, en los desiertos de la soledad, siempre hay un oasis que el Señor ha preparado para renovar nuestra alma.